Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día hermoso que el Señor nos ha dado una vez más en su amante amor y misericordia. Amén, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, habiendo orado ya cada uno de nosotros en nuestros hogares, al levantarnos en la mañana, habiendo agradecido a Dios por este nuevo día, vamos a entregar, ¿no es cierto?, un estudio bíblico para este día que por gracia y misericordia me corresponde a mí. Amén. Quizás es un estudio bíblico diferente. Entiéndase que para poder dar un estudio bíblico usted tiene que tener su tiempo, ¿no es cierto? Es difícil poder entregar un estudio bíblico en 10 minutos, 15 minutos, porque hay cosas que se tienen que explicar. Y hace unos días atrás que me viene dando vuelta en mi mente ciertas cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios hacemos y que a veces también otras estamos omitiendo debido a las malas interpretaciones que a veces le damos a las escrituras. A veces leo por internet comentarios o en conversaciones sobre respecto al llamado de la mujer al ministerio. Hay otros que están en contra de que la mujer tenga liderazgo, de que la mujer enseñe. Hay versículos bíblicos que nos indican que la mujer callen en las congregaciones, como le indica Primera de Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, donde nos dicen que las mujeres deben callar en las congregaciones porque no le es permitido hablar, ¿ya? Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y además dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. También hay otro versículo, otro texto en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12, que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchas veces, en varias ocasiones, como le decía anteriormente, he escuchado de que la mujer no debiera de ser pastora, de que la mujer no debiera de evangelizar, de que la mujer no debiese de enseñar, y varias otras cosas que a mí también me empiezan a hacer ruido y yo me empiezo a cuestionar y preguntar, entonces, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llama al Evangelio si no me es permitido hablar de su palabra, si no me es permitido darle a conocer a los demás el cambio que Dios operó en mi vida? El solo hecho de estar en las calles, ¿no es cierto?, parados en una esquina anunciando la palabra del Señor, evangelizando, ya es un trabajo, es una obra. Entonces, es ahí donde están mis cuestionamientos. O sea, hay hombres que permiten que la mujer predique en la calle, pero sin embargo no pueden predicar en las congregaciones. Entonces hay como una contradicción en cierto aspecto. Por un lado sí, por otro lado no. Entonces me puse a investigar, me puse a indagar, a buscar información de cuáles son las mejores formas de poder interpretar la palabra de Dios. Es bien cierto y sabido que tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia, que Él nos revela. Pero también tenemos que tener claro que hay cosas que nosotros debemos de buscar por iniciativa propia, que debemos de estudiar, que debemos de indagar, que debemos de preguntar, no tan solamente quedarnos con lo que la otra parte a nosotros nos está entregando, porque nosotros tenemos el deber
la obligación y el derecho de analizar lo que estamos escuchando y de saber si realmente es verdad o no lo que nos están diciendo. Entonces, encontré un método para poder aprender la palabra. Si nosotros retrocedemos y nos vamos literalmente a los textos que les acabo de mencionar anteriormente, claro, lo primero que yo estoy recibiendo es que me tengo que callar en la congregación, de que no tengo que enseñar, de que no puedo hablar. Entonces, no tendría sentido que yo estuviese grabando este video para poder enseñarle a usted la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Sería como contradictorio. No tendría sentido, no tendría razón, no tendría ningún fin el que yo estuviese dando estudios bíblicos si la palabra de Dios a mí me está diciendo que me calle, que no enseñe. Entonces, para poder nosotros darle una buena interpretación a la palabra de Dios, primero que nada, como hijos de Dios, nosotros sabemos que tenemos que orar. Sabemos que tenemos que pedir la dirección, la guía, la dirección a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Espíritu Santo, para que Él vaya poniendo las palabras correctas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Porque usted sabe que todo lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Y nuestro corazón es nuestra mente espiritual. Si en su mente espiritual hay palabras buenas, hay palabras de vida, de esperanza, de salvación, de misericordia, de amor, van a salir buenas palabras de su boca. Y obviamente que esas cosas usted las tiene que estar adquiriendo a través de la lectura de la palabra. Amén. Entonces, encontramos un método que nos va a servir a cada uno de nosotros para poder darle una buena interpretación a la Escritura. Una cosa diferente, para dejarlo claro, es la revelación que el Espíritu Santo le va dando a usted a través de la palabra, porque recuerde que la palabra es ayer, hoy y siempre, pero a todos nos habla de manera diferente. A todos se nos revela de una manera diferente. Amén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el texto, el cual nosotros queremos darle la interpretación, pero no solamente el versículo 34 y 35 del capítulo 14. Nosotros vamos a analizar estos dos textos, ¿no es cierto?, de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 35. Lo vamos a analizar. Pero ¿de qué manera vamos a analizar estos textos? Leyendo todo el capítulo 14, para poder entender por qué el apóstol Pablo dijo esas palabras. Lo mismo en 1 de Timoteo, capítulo 2, ¿no es cierto?, versos 11 y 12, donde nuevamente se nos dice que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Entonces, si yo leo ese texto, ¿no es cierto?, yo lo puedo interpretar como que no puedo hacer preguntas. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. O sea, yo escucho, pero si no tengo dudas no puedo hablar, no puedo preguntar, no puedo salir de mi duda. Que el Señor nos ayude, porque no permito a la mujer enseñar. Nuevamente nos cuestionamos y nos contradecimos. Si el Señor a nosotros nos dice ir y predicar mi evangelio a toda criatura, y decimos que esta palabra se la entregó a todos, no solamente a los pastores ni a los diáconos, sino que a toda la iglesia, a todos aquellos a quienes creen en el Señor Jesucristo y en su salvación, entonces me contradice cuando me dice que no puedo enseñar. Entonces, nuevamente vamos a leer todo el capítulo, ya vamos a tomar todo el capítulo donde está ese verso y lo vamos a leer completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar el método literal, que es el primer paso para poder darle la interpretación a la Escritura, es leer hasta donde sea posible. Cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la universidad y nos daban a leer textos de estudio adicionales como la literatura, los libros complementarios, yo los libros los leía una vez completo, todo completo, desde la tapa hasta el final, completo. Una vez lo leía de recorrido.
La segunda vez lo volví a leer, pero ya lo volví a leer ya como un análisis y empezaba a tomar apuntes de ciertas cosas que para mí eran relevantes y las anotaba en un cuaderno. Y lo volví a leer una tercera vez y nuevamente lo volví a leer de recorrido. Y si me salía alguna duda con respecto a algún tema, lo volví a anotar. Y de esa manera, cuando ya tenía el libro leído 3 veces, cuando llegaba a dar la prueba, más los apuntes que yo tenía, ya no me era necesario andar preguntando cosas. Simplemente iba con tranquilidad, ¿no es cierto?, a ver ese examen. La palabra de Dios es lo mismo. Usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene que leer el capítulo completo para poder entender por qué se dijo tal palabra, se dio tal mandamiento en tal versículo. Amén. Entonces el primer paso es leer literalmente hasta donde sea posible. Amén. Y dice, no siempre se puede analizar un versículo en sentido literal, que eso también nosotros tenemos que tener bien entendido. ¿Por qué razón? Le vamos a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 5, verso 30, Jesús nos dice en esos versículos que si tu mano te es ocasión de caer, de pecar, que te la debes cortar. ¿No es cierto? Dice así la palabra, que si tu mano te es ocasión de caer, de pecar, tienes que cortarte tu mano. Entonces, si nos vamos a llevar esa palabra literalmente a nuestra vida, estamos en un problema. Porque mire, imagínense cuántos andaríamos de nosotros sin manos por la calle. ¿Me entienden? Si fuera tan literal como lo estamos leyendo, ¿cuántos de nosotros tendríamos que andar sin manos en la calle? Muchos, porque todos pecamos, todos estamos en alguna u otra manera pecando delante de Dios, porque aún nuestros padres espirituales, los antiguos, los primeros, allá los hebreos, los judíos, ni siquiera ellos, teniendo al maestro entre medio de ellos, teniéndolo en carne propia, en vida, ¿no es cierto?, que lo podían tocar, que podían verle cara a cara, estar ahí con él, compartiendo la mesa, ni siquiera ellos pudieron cumplir la ley. Imagínense, ni uno solo de ellos. Por eso el Señor les decía que si alguno está libre de pecados, que arroje la primera piedra. Nadie arrojó la piedra porque ninguno cumplía con la ley. Entonces, por eso tenemos que saber darle una interpretación clara a la Escritura. Entonces, el primer paso que usted va a ser leer el capítulo completo del texto que usted quiere exhortar para darle una buena interpretación. Amén. Que el Señor le bendiga. Y ya cuando no logramos entender literalmente la palabra de Dios, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Es el gramático, ¿ya? El gramático se considera la ciencia de la letra, porque todo idioma tiene su gramática particular. Todo idioma tiene su gramática particular. Lo que nosotros en español o en el léxico o en la gramática castellana, cierta palabra le damos una definición, un concepto que para nosotros es así, para otras personas es diferente, para otras personas no es igual. Por ejemplo, este es un ejemplo bien cotidiano, bien diario. Por ejemplo, mi esposo. Mi esposo estuvo mucho tiempo viviendo en Argentina, ¿ya? Y a él le quedaron ciertas palabras arraigadas en su vocabulario, en su gramática. Entonces a él a veces menciona la palabra garrapiñá. ¿Qué es garrapiñá? ¿Usted sabe lo que es garrapiñá? Garrapiñá para nosotros es el maní. Pero si él va a una persona a comprarle a un manicero maní confitado o maní salado y le pide, dame una garrapiñá, el vendedor lo va a quedar mirando y va a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso debemos de descifrar en qué idioma está escrita la palabra
y en qué país se escribió ese mensaje, para qué tipo de personas, ¿me entiende? Para poder darle la interpretación a esa palabra. Que el Señor nos bendiga. Y también en el tiempo en que está escrito. Por ejemplo, tenemos el texto en Juan, capítulo 6, verso 47, que dice: por cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. ¿Me está entendiendo? O sea, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Y aquí le vamos a poner énfasis a la palabra tiene. O sea, el Señor a mí me está diciendo que el solo hecho de creer ya en Él tengo la vida eterna. Ya la tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la vida eterna? Tengo que cuidarla, tengo que cultivarla, tengo que adornarla, tengo que alimentarla. Amén. La palabra tiene es un verbo conjugado, y un verbo es una palabra que indica una acción. Y eso nosotros lo sabemos desde pequeñitos porque estas cosas las enseñaron en el colegio. El verbo nos indica una acción. Y esta acción en el texto que hemos leído está en tiempo presente progresivo. Entonces Jesús nos está enseñando que si hemos creído en Él, ya tenemos la vida eterna. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces esa es otra forma de poder entender la Escritura. Luego el siguiente paso es el histórico. El histórico toma en cuenta el contexto histórico del texto. ¿Cuándo y dónde se escribió? ¿A quién estaba dirigido? Por ejemplo, cuando le mencionamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, lo primero es que tenemos que investigar quiénes eran los corintios. Porque esas cartas que fueron escritas fueron dirigidas a la iglesia de Corintios. Entonces tenemos que averiguar quiénes son los corintios, dónde estaban ubicados los corintios, en qué país, en qué región, qué idioma usaban los hermanos de la iglesia de Corintios, etc. Debemos tener claro que la Biblia no fue originalmente escrita para nosotros en el siglo XXI. No fue escrita originalmente en el siglo XXI, sino que fue escrita hace muchos años atrás. Entonces las personas desde hace muchos años atrás y en otros países tenían otro tipo de cultura, otro tipo de idioma, se visten de otra forma. Hasta hoy en día, que estamos en pleno siglo XXI, tenemos culturas diferentes. En Chile mismo tenemos etnias que son diferentes, culturas diferentes a nosotros que somos de Santiago. Tenemos por el sur a los mapuches. Entre nosotros mismos tenemos familiares que son mapuches, que son de la lengua mapudungún. Tenemos a la cultura o etnia Rapa Nui, que es otra cultura, ¿no es cierto?, que también están considerados como chilenos, pero están lejos del continente. Son un continente que es una isla. Es una isla que está lejos del continente, pero son chilenos. Ellos hablan español, pero tienen también un idioma y un lenguaje diferente al de nosotros. Que hay palabras que usted no le puede decir a ellos porque se van a ofender. Por ejemplo, yo tengo la experiencia propia y viva, porque yo viajé a Rapa Nui el 2011 por un trabajo en el operativo médico dental del Hospital Fuerza Aérea de Chile. Entonces ahí a las personas de idioma Rapa Nui, ya sea en la misma Rapa Nui o que estén en el continente, usted a ellos no les puede decir la palabra perro. Aquí nosotros, o algunas personas, yo no, por ejemplo, no acostumbro a decir esa palabra. Por ejemplo, usted va a acercarse a una persona que es su amigo, usted considera su amigo o una persona de confianza, y le dice: hola perro, ¿cómo estáis? ¿Me entiende? Usted no lo está haciendo con mala intención, usted lo saluda de esa forma
porque lo considera su partner, su amigo, su hermano. Hola perro, ¿cómo estáis? Buena perrito, te dice el otro. ¿Ha escuchado, ha presenciado esos saludos? Bueno, usted no puede saludar así a una persona que es de Rapa Nui, porque para ellos la persona perro es tratarlo como tonto, como ignorante, como sin respeto, falta de cultura. ¿Me entiende? Entonces, yo presencié una conversación, una discusión entre un Rapa Nui y un uniformado de la Fuerza Aérea en ese momento, que llegó y saludó al paramédico Rapa Nui. Hola perro, ¿cómo estáis? Y la otra persona se molesta y le dice, ¿cómo? Me llamas perro y yo te digo a ti amigo. ¿Me entiendes? Es como que nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma de cristianos, de hijos de Dios, todos nos saludamos, Dios te bendiga, hermano, que el Señor te bendiga, hermano, mucha fuerza, hermano, y que venga otro y le diga, Dios te bendiga, perro. ¿Cómo lo interpretaría usted? Que el Señor nos ayude. Dice, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas para las iglesias de las ciudades correspondientes. Entonces debemos darnos cuenta por qué se escribió esa carta. ¿Por qué se dice tal profecía? Y en base a esta información pensar cómo la traemos a nuestra vida. ¿Está entendiendo? Por eso es muy importante que los versos que hemos leído donde se nos dice que la mujer no debe hablar, que debe guardar silencio, que no debe enseñar, es muy importante que vayamos y comprendamos lo que dice anteriormente. Porque si esa palabra, si literalmente la traemos a nuestra vida, empieza a provocar confusión y discordia entre la hermandad, entre las congregaciones. Y hace pensar, hace sentir en algunas personas que no tienen el crecimiento espiritual maduro, hace sentir que Dios, que la palabra de Dios es machista. Pero el problema no pasa por ahí, el problema pasa por la mala interpretación que le estamos dando a las escrituras. Amén, que el Señor le bendiga. Entonces, cuando nosotros analizamos todo lo otro, ya hemos leído la palabra en forma literal, ¿no es cierto? Después vemos la gramática, que son las palabras que estamos leyendo, buscando su significado. Hay palabras que nosotros simplemente las leemos y las repetimos como loro, pero no tenemos idea lo que eso significan. Entonces nos tenemos que ir a la raíz de la palabra. ¿Y cuál es la raíz de la palabra? Es el hebreo. Estamos hablando de la Biblia, ¿no es cierto? De eso estamos hablando, de la Biblia. La Biblia empezó a escribirse en hebreo, después fue traducida al griego, al latín y después fue traducida al español. Y así han habido varias traducciones a raíz del tiempo, de los años, ¿no es cierto? Hay muchas versiones de la Biblia en español. Y hay palabras que son muy diferentes de unas y de otras y las van cambiando para que al lector le sea más amigable de entender o porque simplemente a la persona que está haciendo la traducción quiere dar a entender algo muy diferente a lo que es real. Hay palabras que están escritas en español, en la Biblia, que no están en el hebreo, que no aparecen. O usted las busca en hebreo y hebreo le está diciendo que algo totalmente muy diferente a lo que está escrito en español. Por eso es muy importante ver la raíz de la palabra que es el hebreo. Que el Señor le bendiga. Luego de todo eso, de haber visto lo literal, la gramática, lo histórico de las cartas, de la palabra de Dios, viene lo contextual. Y a esta parte se enfocan los temas geográfico, social, económico, político, etcétera, 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 de la época de cuando se escribió el texto bíblico. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted lo lee y llega al final del libro, no tiene la palabra
amén. No tiene la palabra amén. Sin embargo, todos los otros libros, las cartas, tienen la palabra amén, que están confirmando todo lo que está escrito. Y esta es una revelación que el Señor nos dio hace muchos años atrás a mi esposo y a mí cuando nos dimos cuenta de eso. Empezamos a investigar la palabra amén. Usted sabe qué significa sí, Señor, así sea, me comprometo, doy mi palabra, ¿no es cierto? Usted está ahí, toma la palabra, se la apodera de ella y la va a llevar por obra en su vida. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene amén porque ese libro en la actualidad no se termina de escribir. Y ahí es donde aparecen los testimonios de varios escritores de habla hispana, de habla inglesa, ¿no es cierto?, que dejan estampada su experiencia con el Señor en libros de enseñanza bíblica que nosotros encontramos en la librería. Y que a veces yo recomiendo leerlo porque nos sirve de fortaleza, nos sirve de enseñanza, nos sirve de testimonio, nos sirve para ver también otras realidades, de que hay personas que tienen otro tipo de problemas, de que hay personas que el Señor trata de una manera no muy diferente a cómo trata con uno, ¿no es cierto? Y ayudan a complementar nuestra vida espiritual, pero sin dejar de lado la palabra de Dios, sin dejar la Biblia, sin dejar de lado las sagradas escrituras. Porque la Biblia es un conjunto de libritos, de varios libros que usted no puede dejar de lado, no puede dejar fuera de su vida espiritual. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces, para salir, ¿no es cierto?, de las malas interpretaciones, de los errores que cometemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos, ¿no es cierto?, estudiar la palabra y usando estos 4 métodos que el Señor nos enseña, que es leer el capítulo completo, que es el método literal, ¿no es cierto?, ver la gramática, aprender a leer separando los puntos, las comas, los 2 puntos, ¿no es cierto?, ver en qué parte termina un tema y empieza otro tema diferente al que ya hemos leído. En forma histórica, ¿no es cierto?, la forma histórica, por qué fue escrita esa palabra, por qué estaba ocurriendo en ese momento que el apóstol Pablo escribió esos mensajes, mandó esas cartas o se dijeron tales profecías, por qué fue. Y lo contextual, que es llevarlo a lo social, a lo geográfico, a lo económico, a lo climático, a lo político, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nuestro país tiene un idioma y tiene una geografía muy diferente a otros países de habla hispana o a otros países que son de Asia o a mismo Israel. Es como lo mismo que entra en controversia el uso de la falda o el pantalón. Acá no estamos acostumbrados nosotros a ver a los hombres con falda, con pollera, ¿no es cierto? Porque también la Biblia a nosotros nos dice que el hombre no se vista de mujer y que la mujer no se vista de hombre, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si vamos a Isla de Pascua, vamos a encontrar iglesias evangélicas, porque las hay, porque yo las vi, yo estuve ahí en una de ellas, y vamos a ver a pastores y a diáconos que usan su vestimenta típica del lugar, donde usan una especie como de pareo, ¿no es cierto?, de pareo de la cintura para abajo. Y para arriba se visten formal. Y ese es su traje formal para ir a la iglesia. Es su cultura y no lo podemos dejar fuera de la palabra de Dios. Otro ejemplo más es Escocia. En Escocia los hombres usan una falda que es como la que conocemos nosotros, escocesa. Y si algún escocés viene con su traje típico, su vestimenta típica de su país, de su cultura, viene hacia nosotros a congregarse, no podemos dejarlo afuera por el hecho de que use la falda. Si el Señor trata con él en forma espiritual, ¿no es cierto?, y quiere adaptarse él a nuestra cultura, bien, lo hará.
Pero nosotros no podemos imponerle y decirle que está pecando o que está mal delante de los ojos de Dios porque la Biblia dice esto. Y eso es, nuevamente, por la mala interpretación que le damos a la Escritura. Amén. Lo mismo pasa con los hermanos de allá de Oriente, de Israel, de Arabia, ¿no es cierto?, de Afganistán, de Pakistán. Ellos usan turbante en su cabeza, nosotros no. Las mujeres tienen su cara tapada y nosotros no, porque lo interpretamos de otra forma, lo vemos de otra manera. Y los hombres también usan túnicas largas. Entonces no los podemos dejar fuera de la bendición, porque sus culturas son diferentes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano amado. Vamos a tratar de subir este video en el nombre del Señor. Amén. Esperando que sea de ayuda para usted. Y si tiene dudas, consultas, hágamela saber a mi WhatsApp para poder darle respuesta a sus inquietudes. Un abrazo fuerte. Para mi Dios, honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao.